Hicimos, igual lo colocamos en el trabajo, pero yo sí quedé como con vacíos ahí. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el vacío? O sea, usted vio la clase y cuando yo expliqué ese tema, ¿qué entendió de lo que yo dije? Profe, no, generalmente ese indicador fue el que menos se abordó, incluso en el TAB. Pero sí lo expliqué, es que no tiene ciencia. Hay uno menos T que explica, no, no tiene Pues, ciencia. porque Pero hay varias formas de obtenerlo, profe, por depreciación, pues, de diferentes maneras se puede obtener. Y digamos, en nuestro caso, solamente nos basábamos en si de pronto hubo una reforma tributaria o no. Entonces, mm, ahí es donde uno decía, bueno, pero ¿qué decisión tomo sobre cuál, valor lo hago? Y eso. A eso me refiero, profe. ya. Ah, no, pero matemáticamente y desde el costo de capital a lo que hacía referencia el escudo fiscal es a uno menos T, o sea, como uno menos T afecta el costo de la deuda y el costo del equity. Entonces, yo tenía que entender bien a qué se refiere cuando, ay, yo ya empecé, a cuando me hablan del tema relacionado del tema relacionado con, con costo de la deuda y saber cuál era la parte impositiva que se tenía. Entonces ahí simplemente porque había que decir que el escudo fiscal era uno menos T y decir el porcentaje cuánto era. Entonces, como estaban para México y la tasa de impuestos de México estaba en cuánto, 30%. entonces el escudo fiscal es el 70%. Eso era lo que había que decir básicamente. Okey, profe. O sea, no era trascendental en este tema referente a costo de capital. Pues ya si estamos en una materia que se llama tributaria, ahí sí nos tocaría haber complementado más datos. Entonces, venga, yo les voy a compartir aquí la pantalla. Ya inicié la grabación y vamos a mirar de qué se trata el tema que nos acontece ahorita. Bueno, entonces acá nos están diciendo que ya no vamos a ir para esta entrega, la entrega número 7, la entrega número 3, que es la entrega final en la semana 7. Y nos están diciendo que tenemos que calcular el EVA, ¿cierto? Para los 2 periodos consecutivos, con su respectivo análisis. Que debemos hacer una propuesta para mejorar o iniciar la generación de valor en sus respectivos microinductores de valor. O sea, nosotros la calculamos. Y con los diagnósticos que hemos hecho, debemos proponer cómo se crea valor en la empresa o se mejora. Debemos hacer esa propuesta. Y el tercer paso es recalcular nuevamente el EVA acorde a esta propuesta que hicimos, a esta propuesta. Y ya después sigue conclusiones y recomendaciones. Entonces, para mí en este momento es clave yo haber identificado la situación financiera de la empresa, haber identificado qué era lo que le estaba pasando al capital de trabajo, qué le pasó al dinero adicional que tuvieron que invertir, si es que tuvieron que invertir. Entonces yo vengo para acá y empieza a decir, vea, primero, uno también puede destruir valor por temas de que el costo de capital es muy alto. Y cuando yo hice el análisis de ese costo de capital y sus posibles variaciones, vengo y me voy a calcular estos indicadores operativos que eran productividad del activo fijo. Les mencioné la vez pasada que uno puede crear o destruir valor en la medida que tenga inversiones altas o bajas en activos fijos, pero que esas inversiones no están generando efectivo. Otra opción es que cada vez que yo venda, el capital de trabajo se me incrementa en una mayor proporción de lo que se me aumentan las ventas. Ahí estaría destruyendo valor. O si al contrario se está presentando una reducción del capital de trabajo y las ventas están aumentando. El evita es importante porque es la capacidad de de generar efectivo, pero me la van a medir con margen evita, que es por cada peso que vendo, cuánto me queda en efectivo. Y por supuesto, cómo estoy yo
relacionando la productividad del capital de trabajo. Por cada peso que vendo, cuánto debo quedar quietecito para responder ante la demanda del capital de trabajo. Y la palanca de crecimiento, o sea, estos son los inductores que a mí me están dando la creación de valor. Y cuando me están pidiendo a mí en esta tercera entrega que calcule este EVA, ya vamos a mirar entonces cómo se calcula, y las propuestas para mejorar están orientadas a estos indicadores, cosas buenas o malas que usted encontró. Buenas, entonces, para que las siga haciendo y aumente más el valor. O malas, que las está haciendo mal y están destruyendo el valor de la empresa. O porque definitivamente no los estaba haciendo y usted lo puede proponer. Entonces, ahí sería. Bueno, entonces para esto nos vamos a esta lectura fundamental del documento habla sobre el EVA. En el escenario 7, la unidad número 4, aquí ya estamos hablando sobre qué es el EVA. Entonces, este capítulo le dice la definición del EVA, consideraciones del EVA, el análisis para aplicar el EVA, o sea, cuáles serían los casos que uno tendría que considerar para mejorar este EVA. Y este dice, bueno, el EVA es un indicador por excelencia para medir la creación de valor y por qué. Y qué otros indicadores pueden medir el tema del EVA. De eso se trata. Pero para nosotros, yo voy a empezar aquí a explicar esta parte, yo voy a empezar a explicar acá y vamos a decir aquí los flujos de caja y el EVA, ¿cierto? Entonces, en el documento nos decía que yo voy a aumentar aquí el tamaño de lo que está diciendo, que este es el índice de lo que le estaba trabajando allá y dice, bueno, ¿cómo se define el EVA? Matemáticamente, ¿cómo se define? Y yo le voy a traer este ejemplo allí, bien sencillito, porque es que el EVA se puede medir en porcentajes o se puede medir en pesos. Entonces estos dos valores me los voy a traer, bueno, los voy a dejar aquí y les voy a insertar otras celdas para que podamos comprender un poquitico más qué es el EVA. Entonces nosotros sabemos que la utilidad operativa, esta utilidad operativa nosotros la podemos sacar del estado de resultados, control C. Entonces, si yo desagrego, control B, y le digo de dónde surge la utilidad operativa, es porque yo cogí acá y le dije, bueno, cogí los ingresos, le voy a restar los costos y le voy a restar todos los gastos, menos los gastos. Y ahí me da la utilidad operativa. Entendiendo entonces que gastos están tanto los administrativos como los comerciales. Administrativos y los de venta. Yo le hice esa resta. Entonces, la utilidad operativa es luego de cubrir toda la operación que me queda. Y esta utilidad operativa yo la puedo medir en pesos, pero yo también la puedo venir a medir en porcentajes. Y aquí lo que le dice es, vea, busque esta utilidad operativa y revise si es capaz de cubrir los costos del capital de los activos que está usando. Entonces, ¿cómo se calcula esa utilidad operativa? Mira que aquí le dice utilidad operativa después de impuestos. Aquí le tenemos que restar el impuesto. Entonces, aquí dice menos el impuesto. Ya cuando le decimos esa utilidad operativa menos impuestos, ya me toca colocarle aquí después de impuestos. Otra manera de decirlo allá acá es lo siguiente. Ya me invitaron a un negocio y me dijeron lo siguiente, ya querés meterte a un negocio cuya rentabilidad está en el 35%. Oigan, muchachos, ¿y ustedes cómo están midiendo esa rentabilidad operativa? Ah, no, nosotros fuimos la utilidad operativa después de impuestos y lo dividimos por los activos totales o lo dividimos por el capital invertido en la empresa. Entonces, eso nos dio el 35%. Esa sería la rentabilidad. Entonces, esta yo la voy a traer para acá y a mí me están pintando ese negocio que me venga para hacer este. Y yo fui y dije, y yo me meto en ese negocio,
pero entonces yo no invierto en un taxi o yo no invierto en otro negocio que me están proponiendo, porque allá ese negocio me está generando una rentabilidad del 28%. O sea que ese costo de oportunidad se llama WAC y esto le renta el 35. Entonces la resta de estos dos, que sería este menos este 28, me dice, bueno, en realidad este negocio me está dando valor de un 7%. Pero si este 28 yo no lo consigo, si esta plata yo no la consiguiera a esto porque están muy caras y yo la consiguiera mejor al 38%, entonces yo lo que estoy haciendo es destruyendo valor. El fenómeno que se va a ver es que este 3% lo va a absorber el patrimonio de la empresa, el patrimonio. Como no fue capaz de rentar lo suficiente los activos, la plata que se consiguió prestada fue el 38, como sea hay que pagar de 38, pero ¿de dónde lo voy a pagar si el negocio me va a decir el 35? Ah, ponga plata, ponga de su plata, pero hay que pagar el 38, o sea que yo perdí el 3. En resumidas, el EVA es la relación matemática que existe entre la rentabilidad que generan los activos que estoy invirtiendo en la empresa versus lo que me cuesta pagar por el uso de esos activos. Entonces, esa diferencia es lo que se conoce como EVA. Y ahora, si yo quisiera verificar, así se mide en porcentajes, pero si yo quisiera calcular, insertar acá, y le dirán, bueno, yo lo que quiero calcular acá es ya el EVA, pero en pesos. Entonces, esta aquí fue calculado en porcentajes. No, yo necesito es que me diga en pesos cuánto sería el tema. Entonces vaya y busque cuál es la utilidad operativa después de impuestos. Y le va a ir a restar, este lo traemos para acá. Y va a ir a buscar. Vaya, busque cuánto es el capital que usted necesita para que esta empresa funcione. Ese se llama capital invertido. Y lo va a multiplicar por la tasa de lo que le cuestan usar esos recursos. Entonces, sería esta situación y miren que aquí yo le voy a poner esto. En resumidas cuentas es, vaya busque cuál es la utilidad operativa después de impuestos. Vaya determine cuál es el capital invertido que se necesita para que esa empresa funcione y multiplíquelo por el WAC. Y la resta de esos dos es eleva en pesos. Entonces, si la utilidad operativa de una empresa me da 16.780 y yo tenía unos activos y al multiplicarlo por la tasa me dio que esto me da 15.900. Entonces la resta de estos dos, de este 16.000 menos estos 15.000, me daría que genere un EVA de 880. ¿De dónde sacó el WODI? Del estado de resultados proyectado. Digamos que eso es antes de yo meterme en el negocio. Y si fue que yo ya me metí, entonces yo ya le hago el seguimiento a este indicador año por año, como ha venido generando valor para los accionistas. Entonces, esto lo busco en el estado de resultados, mientras que estos datos, capital invertido, sale de la situación financiera, el estado de la situación financiera. Entonces, el capital invertido es, ¿qué es, profe, capital invertido? Entonces, capital, aquí vamos a ponerle este, capital invertido es, pongámoslo mejor rojo. Capital invertido es lo que la empresa necesita para pagar todo y que está en el disponible. Es lo que necesita para financiar la cartera, para financiar el inventario. Es lo que, gracias a los proveedores, le ayudan a financiar esos dos. Eso se llama capital de trabajo. También es el dinero que necesita para financiar incrementos en activos fijos. Y es el dinero también que debe tener para pagar impuestos. Entonces, eso se denomina capital invertido. Todo ese dinero lo multiplica por el WAC, por la tasa que calculó y le daría el EVA. Entonces, ¿uno qué haría, profe? Entonces, uno le toca calcular el EVA para cada año. Sí, le debe tocar calcular el EVA para cada año y debe analizar si ese EVA se aumentó o disminuyó de un periodo a otro periodo.
Entonces acá este capital invertido, usted puede decir, profe, pero es que capital invertido es activos totales. Entonces aquí aparece cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta cuando uno va a calcular ese capital invertido. Y lo primero que le dicen aquí es que usted no puede considerar las inversiones temporales, porque esas inversiones temporales son a corto plazo, es un rubro que dura muy poquito dentro de la empresa, se invierte es para generar efectivo a través de para asegurar un efectivo para un periodo especial, para que la empresa no se lo gaste en otra cosa diferente, para que la rentabilidad que va a generar sea una rentabilidad al menos que compense la inversión. Entonces, las inversiones temporales no se tienen en cuenta en este capital invertido. Ojo que yo estoy haciendo esa aclaración, es porque alguien me puede decir que capital invertido no debería de colocarlo acá, sino que debería colocar capital total, o sea, no capital total, no, activos totales. Y hago la aclaración porque cuando van a hacer el cálculo del EVA, efectivamente, un porcentaje importante de los equipos trabajan con activos totales y desconocen la lectura que se da en el escenario número 7, donde le dice, no puedes incluir estos activos por los siguientes motivos. Usted no puede considerar inversiones temporales. Otra que no se puede considerar son las inversiones a largo plazo. Dice que estas inversiones normalmente las empresas las hacen, no se pueden disponer de manera inmediata para cumplir algún compromiso de la empresa, no se derivan de los ingresos y que se hacen con el ánimo de que se vayan a generar otros ingresos no operacionales, como por ejemplo rendimientos financieros o que vaya a obtener una mayor prima en colocación de acciones porque invirtió en otra empresa. Pero rápido no se venden y además de esto no forman parte de los ingresos de la operación de la compañía. Entonces, por eso no se debe incluir dentro de la cuenta de capital invertido. También no se puede incluir otros activos corrientes o no corrientes porque no están detallados y precisamente por su nombre dicen que se supone que no forman parte de la actividad normal de la empresa. No forma parte que dicen, vamos a catalogarlo mejor, que son actividades que no son muy recurrentes y que no necesariamente se están usando para la operación. Entonces, como no se usan para la operación, no forma parte del capital invertido. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con el tema de capital invertido? Depurando los activos totales para por fin llegar a detallar cuáles serían los activos necesarios para que la empresa funcione. Eso es importante que lo tengamos aquí presente. Otro aspecto es que cuando se vaya a considerar el tema de endeudamiento, no podemos considerar la cuenta de proveedores, porque la cuenta de proveedores, si bien es cierto, es una cuenta que nos ayuda a financiar a nosotros o a bajar el costo financiero, también es cierto que es a corto plazo y que nos ayuda a bajar el tema de la financiación a través de entidades financieras y nos podemos conseguir como descuentos a través de proveedores nos va a ayudar. Y también los descuentos, el costo de no recibir esos descuentos, lo que nos está haciendo es encarecer la materia prima. O sea, si yo estoy cogiendo un proveedor es porque no estoy recibiendo un menor valor por pagar de contado. Y es careciendo el tema de la materia prima. Entonces, esa historia lo están aquí detallando y dicen, vea, entonces el de los activos operativos, entonces tienes que todas las obligaciones en el corto plazo y de los activos fijos operativos tienes que coger los pasivos de largo plazo y el patrimonio para poder saber cuáles son los pasivos sobre el cual se determina el costo de capital. Entonces, es importante que tengamos presente este tema del costo de capital, del capital invertido. Muchachos, ¿alguna pregunta acá sobre el EVA? No tienen ninguna pregunta. Mañana hacemos un ejercicio de EVA. Hoy es la parte teórica. ¿Ah? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos bien. ¿Cómo? Está clara la información.
Ah, perfecto, listo. Bueno, entonces yo voy a hacer preguntas a ver qué me dice. En la situación que estamos viviendo actualmente en Colombia, hubo un incremento en el combustible mes a mes, 600 pesos por galón. ¿Crea o destruye valor? Destruye. Antes de responderme, piense primero cómo es la fórmula del EVA, dónde están las partes del EVA y lo que yo acabo de decir, en dónde lo ubicaría. Me voy a traer para acá este pedacitico, copiar y me lo voy a traer para acá, para acá, para que nos despejemos de eso. Y aquí digo, un incremento periódico en la gasolina en la mayoría de las empresas, ¿crea o destruye valor? ¿Y en dónde Destruye el varón. ¿En dónde? Esa destrucción de valor se da ¿Los gastos? En costo de capital. ¿En qué parte de costo de capital? ¿No? Eso que yo estoy diciendo se va a ver en esta sección acá. Voy a poner este rojo. O se va a ver en esta sección acá. Y esta la voy a poner azul. La historia que acabé de contar se ve en lo rojo o en lo azul. En lo rojo, En lo profesor, rojo. en utilidad operativa. ¿En qué cuenta? ¿Cómo, profesora? ¿Gastos? ¿En qué cuenta? En, Me voy a venir para en, gasto- acá. en gastos operacionales. Sí, espera, que me voy a venir para acá y me voy a traer esta. Copiar y me la voy a traer para acá. Esta utilidad operativa después de impuestos. Después de impuestos. Es esta. Y esa se conoce como UODI. Aquí pongámosle esta mayúscula y pongámosle utilidad operativa. Después de impuestos. Bueno, muchachos, entonces ahí necesito que ustedes me digan en cuál de esas cuentas podríamos ver el tema relacionado con el incremento de la gasolina. ¿En cuál? Ahora sí la tenemos más detallada. En ¿En costos. los ingresos, en los costos, en los gastos administrativos y de venta o en los impuestos? En los costos. En los costos. En los costos. Listo. Mira que esos ejemplos que estoy colocando te va a ayudar para que identifiques bien el tema de la empresa. Entonces aquí nos estaríamos afectando por el tema de los costos. Bueno, otra situación, otra. Un PIB que cae en Colombia. El PIB, miremos acá cómo está el PIB. Los pronósticos del PIB. Tenemos acá que el PIB en Colombia trimestral, el último trimestre fue negativo. A cierre de julio, en el último semestre ya, su semestral, fue de caída, -1. Un PIB negativo, ¿qué significa, muchachos? ¿Qué es lo que está pasando en este momento con un PIB negativo? Que hay mucha producción de las empresas. No, baja producción. No, que el Baja Producto producción Interno bajó. de bienes y servicios, ¿cierto? ¿Y por qué hay baja producción? Porque no hay gente que está comprando. No hay gente que está comprando. Y esa que no hay gente que está comprando, ¿está en dónde acá? ¿En cuál de esas cuentas? Estamos exportando más de lo que, estamos importando más de lo que exportamos. En ingresos, En ingresos. Entonces, mire, un PIB negativo lo que va a hacer es que va a afectar los ingresos de las personas acá. Entonces, por eso es que necesitamos comprender
componentes macroeconómicos y cómo nos van a afectar a la empresa. Profe, ¿y por qué? Porque si el PIB cayó es porque la producción de bienes y servicios no incrementó. ¿Y por qué no incrementó ese reporte de ventas? No hay quien compre. Pregunta, ¿por qué no hay quien compre? Que no alcanza la plata. No alcanzan la plata. ¿O por qué más? ¿Y por qué no alcanzan la plata? Porque todo está mucho más costoso por Por la Ah, la inflación. inflación. inflación, exactamente. Entonces aquí ya venimos asociando inflación y PIB que afectó a una empresa, a las empresas que se denominan ingresos. Entonces, mire, así es como usted va a tratar de identificar las posibles estrategias que le va a aplicar a la empresa. Uno de los industrias donde se denota la caída de la economía son las siguientes industrias. Primero, servicios públicos. Servicios públicos. Entonces, cuando dice que los servicios públicos han caído, la facturación de servicios públicos, de energía específicamente, hablemos de energía, significa que la actividad productiva ha caído. Entonces, esto, o sea, yo quisiera contrastar que el PIB está cayendo, ¿qué otros indicadores a mí me ayudan? Entonces, servicios públicos, en particular el consumo de energía. Cuando ese consumo de energía cae en el área, porque esto es comercial, industrial y residencial. Entonces, cuando en el industrial cae, hay caída de PIB. Otra indicador, otra métrica que yo podría hacer es ir a mirar las afiliaciones en seguridad social. Seguridad social. Entonces, cuando caen las afiliaciones, nuevas afiliaciones en temas de EPS, de pensiones, también es un indicio que hay una caída de la producción de bienes y servicios. Otra métrica que yo podría hacer es en el tema de transporte. Y ese transporte y logística, si hay una baja facturación, no, si hay un bajo movimiento en este tema de transporte es porque no hay bienes para movilizar. Y si no hay bienes para movilizar es porque el PIB cayó. Entonces yo empiezo a contrastar PIB con estas otras métricas. Y me están diciendo, y mire que la empresa de ustedes está en transporte y logística. Entonces uno aquí tiene que empezar a relacionar. Claro que México tiene una ventaja y eso se está dando, este tema se está dando es ahorita en el 2023, la relocalización de las empresas que de otros países están llegando aquí están llegando a México para aprovechar la cercanía con Estados Unidos y los tratados de libre comercio. Entonces, y quitarse como de encima esa situación que vivieron con el COVID sobre la alta dependencia de la parte manufacturera industrial de China, que se dieron cuenta de esa dependencia, y también sobre las políticas económicas y políticas que se viven en China, que en cualquier momento pues hay procesos de expropiación y un montón de cosas que implican generar inestabilidad a las empresas. Entonces se han venido moviendo hacia México y esto ha venido cogiendo mucho auge el tema del transporte. Entonces, esas serían otros indicadores. Ya el tema del transporte lo vi que nos puede afectar en costos y una parte en gastos de venta, porque sería el tema de la distribución en que yo estoy incurriendo. Yo estoy produciendo, pero me toca ir a entregárselo al cliente allá al final y eso me cuesta un tema de logística y transporte. Tengo que incurrir en él y si esa gasolina sube, pues a mí también los gastos de se me van a subir. Bueno, otra preguntita que les voy a hacer. Acá resulta, y otro tema que también nos tiene que ver con esto es el índice de licencias aprobadas, licencias de construcción, en la medida que también esto caiga,
Entonces ahí mismo uno empieza a entender que efectivamente viene cayendo el PIB. Y hay otras muchas métricas más, sino que en la medida que uno va comprendiendo alguna área específica, pues les voy mencionando algunas otras. Entonces aquí, otro ejemplo, así como hicimos con la gasolina, yo voy a hacer otro tema relacionado. Me van a responder el EVA, ¿cierto? Y resulta que el gobierno tiene un déficit fiscal muy alto y ha tomado la decisión de hacer una reforma tributaria. Una reforma tributaria. Pregunta, ¿afecta el EVA o no afecta el EVA? ¿Una reforma tributaria afecta el EVA? Bueno, Sí, señora. afecta en las azulitas o en la rojita. La roja. Una reforma tributaria afecta en la roja. En las azules, en las azules. Costos de capital de los activos. Sí. Y si yo me viera y me fuera, dijera aquí, vea, es que yo voy a trabajar la utilidad operativa después de impuestos. Entonces, una reforma tributaria, ¿me afecta la utilidad operativa después de impuestos o me afecta la utilidad operativa? ¿Cuál de las dos me afecta? La utilidad operativa después de impuestos. Sería una variable. ¿Y la otra variable es cuál? Ahorita me lo dijeron, costo de capital. Este costo me afecta, se me puede incrementar con una reforma tributaria si se aumentan las tasas impositivas para las personas jurídicas. Se me afecta la reforma tributaria. Otra preguntita que tiene que ver con el contexto macroeconómico. Si un país decide emitir billetes y emitir billetes para no endeudarse, eso le afecta el EVA a una empresa. Sí, porque la impresión de billetes aumenta la inflación y devalúa la moneda. Exactamente. ¿Y entonces en dónde te afecta ese tema de inflación? En los ingresos, en los costos y en los gastos, ¿cierto? Bien. Sí. ¿Cómo? Que sí, señora. Exactamente, bueno. Otro tema, hablemos de tecnología. Si la empresa no se tecnifica en su proceso productivo, ¿afecta el EVA? ¿Y por qué? ¿En dónde lo afecta? ¿O no lo afecta? Tema tecnología. Estamos hablando del tema de tecnología. ¿Afecta el EVA? Yo creo que afecta porque pues no hay productividad. ¿Ah? Hola. Yo creo que lo afecta porque no hay productividad, o sea, en desarrollo tecnológico, que es lo que más invierten las empresas. Ah, sí. Entonces usted eso lo va a buscar en ingresos, en costos, en gastos administrativos, gastos de venta, impuestos, en activos, en costo de capital. ¿Dónde va a ir a buscar esa implicación de esa tecnología? Gastos administrativos. Bueno, y otra persona que me puede decir, en gastos administrativos. O en gastos de Utilidad operativa. o en costos. Profe, gastos de producción, ¿no? Ah, sí, porque yo había dicho tecnología en su proceso productivo. Entonces, tecnología en su proceso productivo afecta el tema de costos. ¿Cierto? Si no involucró. Sí, es eso. Bueno, otra preguntita. El tema relacionado hablemos para empresas del área de la salud. Empresas del área de la salud y nos vamos a mirar el EVA. Empresas del área de la salud. El bloqueo que hubo la semana pasada y antepasada por el hacker de la información, ¿afecta el EVA o no de las empresas y en qué cuenta?
Ustedes se dieron cuenta que se bloquearon las plataformas, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta? Sí, señora. Bueno, ubiquémonos en las empresas de la salud. ¿Afectó o no afectó el EVA? Es como más público, ¿cierto? Yo creo que sí, No. profe, en el tema de los ingresos, ¿no? En el tema de los ingresos. Porque, ¿qué pasó? No podían atender la gente porque no tenían acceso a la información de cuál era las páginas que tenían a nivel nacional y los permisos para poder probar alguna patología para un paciente. Entonces, el tema de los ingresos y, por supuesto, también afectó el tema de costos. ¿Por qué? Porque este proceso hizo, por ejemplo, que el costo se le demorara más, que se le diera, por ejemplo, tuviera que dar de alta a un paciente y no le pudo dar porque no tenía la información actualizada, porque no tenía acceso a la base de datos. Entonces, hay un montón de cosas que uno cree que no afecta el EVA de una empresa, pero uno tiene que venirse siempre a buscar. Varias personas me escribieron en el chat cómo, pues, por Canvas, cómo hacer para interpretar los indicadores. Y la clave es, vaya, mire cómo está conformado ese indicador para poderlo trabajar e interpretar. Igualito ustedes, mire que les van a pedir que determine cuánto vale el EVA de la empresa. Y además de eso, ¿qué le propone usted a la empresa para mejorarlo? Entonces, que si el EVA de la empresa estaba bien, entonces, y lo quieres aumentar, lo primero que tienes que atacar es la utilidad operativa. Y para atacar la utilidad operativa me toca ir entonces a atacar el tema relacionado con los ingresos, los costos y los gastos. Y por aquí dice cuál es el costo de los activos. Pero espérate un momentico, pero esto, yo lo pongo acá y me dice, ya sabemos que no son todos los activos, sino que se denomina capital invertido. Y entonces, ¿qué se conoce como capital invertido? Capital invertido, o sea, el capital que necesita la empresa para poder funcionar. Aquí tenemos que coger la cuenta disponible, tenemos que coger la cuenta de capital de trabajo neto operativo, esa es capital de trabajo neto operativo. Y ese capital de trabajo neto operativo, ¿qué era lo que incluía, profe? Pues incluía el tema de deudores clientes. También incluía el tema relacionado con inventarios y el tema relacionado con proveedores. O sea que estoy cogiendo el tema del corto plazo. Y las inversiones que la empresa haga, inversiones en activos fijos. Activos fijos. La necesidad de dinero en esto. La suma de esos tres, y le debemos restar el tema de la plática que necesita para pagar impuestos. Esta sumatoria de estos valores, aquí me puso aquí me cogió un signo igual, pongámosle esta cosita para que la primera pueda coger. Y entonces, ¿qué me toca? Buscar este dato, que sería verde, por ejemplo, busco este dato en el balance general, en la situación financiera, busco este dato también en la situación financiera, este dato lo busco en el estado de resultados y final hago un total y ese total es el que debo hacer yo como capital invertido para poderlo multiplicar por el costo de capital. O sea, este total que yo tengo aquí, total que me di aquí, es el que tengo que multiplicar por costo de capital. Y ese es el que se lo tengo que restar a la utilidad operativa. Entonces, ya mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a hacer ya cálculos matemáticos sobre esta creación y miremos aquí este documento, que me está diciendo. Me está diciendo la definición del EVA. Esto es un indicador que fue creado por esta empresa, por Sten Stewart, o sea, ellos tienen la patente y la forma como desarrollaron este indicador y todo el mundo, la banca de inversión hace referencia a este indicador. Aquí vuelven y explican el costo, dan un ejemplo
de cómo se calcula y presentan aquí la información de la empresa para poder calcular cuál sería el EVA, cómo se calcula la utilidad operativa, cómo se detecta cuáles son los activos a los cuales se va a trabajar para poder hacer esas depuraciones. Luego aquí dice, vea que en el EVA, pues entonces usted no puede tener en cuenta las inversiones temporales, ya les expliqué por qué, las inversiones a largo plazo, qué va a pasar que los activos no corrientes tampoco, ni los proveedores porque ya forman parte del capital de trabajo. Y aquí ya le dice pues que bajo las NIF, qué aspectos se deben considerar para poder un activo denominarse activo fijo. Y esos activos, dice, primero tienen que estar a precio de mercado y segundo, para considerar los activos fijos productivos, tienen que generar efectivo en la empresa. Si no generan efectivo, no se usan en la empresa, ya se llaman activos de inversión y yo no los puedo considerar en el cálculo del EVA. Entonces eso es importante que lo tengamos acá. Y aquí ya le dice, bueno, qué aspectos son importantes que se deban tener para la aplicación del EVA. Dan los ejemplos muy sencillos y estos ejemplos serían lo que nosotros tenemos que entrar a calcularlo. Yo igual lo voy a hacer un poco más dinámico con una plantilla mañana y esa plantilla les podría pues servir para que ustedes trabajen con eso y puedan detectar y hacer las posibles propuestas. Y aquí dice que bueno, que el EVA se ha considerado un nuevo instrumento de generación de valor que ha sido muy llamativo, pues muy reconocido por el mundo académico y que también en tema de la generación de los flujos de efectivo ha sido importante a nivel del mundo empresarial porque les da la información a los accionistas si realmente la compañía está operando pero genera efectivo para venir a retribuirlos a ellos a través de dividendos. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de este EVA? Este EVA lo que le está diciendo, mire aquí, dice que tienes que conocer cuál es el costo de capital, que necesitamos el costo de la deuda y el costo del patrimonio. Y que tienes que venir a calcular la rentabilidad del activo. Para ello se debe de ir a buscar la utilidad, el WODI, que sale del estado de resultados, y debe de ir a depurar los activos que forman parte de la operación. Aquí le dicen que el activo, el capital de trabajo y los activos fijos. Y para mirar qué tan óptimo se ha manejado el capital de trabajo, pues vaya, mire este indicador que es la productividad del capital de trabajo y mire también la productividad de los activos fijos. Que esto, una buena gestión en estos indicadores te daría un buen EVA. Entonces, cuando usted hizo el análisis, lo que la están invitando es, vaya, revise si calculó bien el costo de capital, si el costo del patrimonio, qué aspectos podrían mejorar esa tasa, porque esa tasa se va a multiplicar por sus activos que están aquí, que son los que se requieren para poder que la empresa haga la operación. Y en la operación, vaya, revise también qué se puede mejorar, si mejorar las ventas, si mejorar el costo, reducir el gasto, para que al final al inversionista le quede un poquitico más de plata. Y bueno, y aquí ya sí hablan de otros indicadores, pues que eso se ve en otras materias un poco más avanzadas, tipo especialización o maestría, para aplicar estos indicadores. Realmente aquí no hacen énfasis en calcular, sino que es una de cultura general que existen, que saben que existen estos otros indicadores. Bueno, y aquí ya tenemos el tema de la bibliografía. O sea que ya lo que nos queda es venir a hacer unos cálculos de cómo se trabaja el EVA y qué aspectos podrían entrar a mejorar o a deteriorar el EVA y cuál sería el sistema de monitoreo que le vamos a hacer para que al final no tengamos la sorpresa que destruimos valor. Bueno, muchachos, ¿qué comentarios tienen al respecto de lo que yo expliqué? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen comentarios? Profesora, muchas gracias. Ya espera hasta mañana los ejercicios. Los ejercicios. Oigan, una preguntita antes de que se vayan. En general, ¿les fue bien con la entrega? ¿Los equipos sí trabajaron? ¿No tuvieron problemas? Ya me han llegado historias, bastantes, algunas historias me ha tocado compartirlas ya a la coordinación, de historias que me han llegado de gerencia financiera y de evaluación de proyectos. Pero en general a ustedes les fue bien. Pues por mi parte no, todo nos fue súper bien, todos colaboramos. Ah, ya. Bueno, listo, esa era la idea.
La idea es que pongan a trabajar a la gente y si definitivamente hay gente que no trabaja y no repunta, pues ustedes tienen que tener la evidencia de que la persona no trabajó y anexarlo en el trabajo para poder argumentar por qué en la portada puso no trabajó. Porque ya las personas que les pusieron eso están escribiendo, diciendo que ellos sí trabajaron, entonces eso se vuelve un lío. Me toca entonces muéstreme los correos, muéstreme las fechas, a ver el aporte que usted hizo, muéstreme el Google Drive o el archivo en la nube donde se muestre que usted sí entró y participó. Se vuelve muy complicado eso, venir a pedir las evidencias. Sí, profesora, así es. Pues de hecho nosotros en nuestro grupo hay una personita que no participó y pues yo de hecho en la portada puse no hizo aporte, porque pues igual en la primera entrega se le dio unos parámetros y hizo otra cosa que ya otra compañera había hecho y no hizo después las correcciones. Y en esta segunda pues ni se manifestó y pues creo que estamos muy grandes para estar detrás de los demás compañeros diciéndole, venga, participe. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Ah, bueno, muchachos, listo. Entonces mañana nos veremos. Bueno, profesora, feliz noche. Igualmente para ustedes. Va para la Feliz grabación. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.